bajo el proyecto que incluye mejoras a la infraestructura de la biblioteca, desarrollo de la facultad y desarrollo estudiantil. Como parte de ese desarrollo estudiantil, se encuentra el programa de orientación financiera, lo que nosotros se identifica como Smart Money Solution, que tiene como objetivo ofrecer talleres y proveer servicios de mentoría a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico aquí en Carolina sobre temas relacionados a todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas personales. Esto es tan importante que en el 2008 el Consejo Asesor del Presidente sobre Educación Financiera, en ese entonces, si no me equivoco, era Barack Obama, define la educación financiera como el proceso por el cual las personas mejoran su entendimiento de productos, servicios y conceptos financieros, y eso les permite tomar decisiones informadas, evitando, pues obviamente, ser engañados y brindando alternativas de ayuda, procurando que puedan realizar mejores decisiones que mejoran sus condiciones financieras. Dentro de todo ese proceso, una de las herramientas que promueve esta educación financiera, pues obviamente es el presupuesto personal. Este es el tema que nuestro recurso va a estar presentando en esta mañana. Un tema que es sumamente importante para cada uno de nosotros. El recurso es la señorita Ashley Nadal Cardona. Ashley es egresada del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Carolina en el 2017. Tiene su concentración fue en el área de finanzas, pero durante sus años como universitaria fue saxofonista y secretaria de la banda del recinto. Formó parte del grupo de 5 estudiantes mentores que inauguraron el programa de Student Money Solution en 2016, hoy día es conocido como el Smart Money Solution, que es el propósito que acabamos de discutir previamente. En la universidad fue parte del programa de estudio y trabajo en el decanato de estudiantes y luego estudiante embajador en la oficina de admisiones. Desde la perspectiva profesional, pues, se ha desempeñado como asistente de contabilidad, brindando servicios de contabilidad, finanzas y recursos humanos a pequeñas y medianas empresas y negocios que están en su inicio. Actualmente, Ashley trabaja como contadora en una cooperativa, FedeCoop, y a tiempo parcial en una compañía de contabilidad, Lord Accountants. Su meta profesional a mediano plazo es obtener la certificación de CPA, es decir, la licencia como contador público autorizado. Y una de sus metas personales, que son importantes también señalarlas, es ir al gimnasio, lo que hoy día ha estado logrando, porque en el pasado se había hecho un poco difícil, pero hoy día ya lo ha estado logrando. Así que le encanta la música, comer y viajar. Admira a los rescatistas y quisiera ser voluntaria en algún refugio de animales. Les recuerdo que pueden escribir sus comentarios, preguntas en el chat, enviar pues sus reacciones, pueden encender sus cámaras, levantar las manos, hacer sus preguntas, si quieren hablar, si quieren hacer algún comentario o a través del chat estamos disponibles para escucharlos. Recuerden que tenemos un enlace que usted necesitamos que visite, es el enlace de registro, ahí usted puede brindarnos información adicional a la que ya tenemos, pero necesitamos esa información para registros nuestros. Así que ahora le cedo la palabra a Ashley para dar comienzo al taller. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y espero que aprendan mucho, que sea de muy buen provecho este taller. Así que cedo la palabra a Ashley para que continúe. Buenos días, gracias profesor por la presentación. ¿Pueden verla? ¿Se ve bien la pantalla? Crea tu presupuesto, el tamaño, sí, la claridad. Sí. Perfecto. Pues entonces en el taller de hoy vamos a estar hablando de Crea tu presupuesto. Esto es una continuación del taller que vimos el taller número 1, que era básicamente una introducción a lo que son las finanzas personales. De lo que vamos a estar hablando aquí, más o menos es un índice, una tabla de contenido. Quiero repasar con ustedes
por encimita los conceptos que vimos en el taller número 1. Y entonces vamos a comenzar con lo que es la presentación de definir el presupuesto, su función, y entonces pues ir al grano, que es pues, la creación de presupuesto tal cual. Alguien que estuvo en el taller pasado y me pueda compartir a grosso modo qué son las finanzas personales o algunos de los temas que están incluidos. Pueden comentarlo, pueden encender los micrófonos. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Alguien que haya estado compartiendo con nosotros en el taller pasado, que nos pueda definir en sus propias palabras qué son las finanzas personales. Ok, yo pienso que las finanzas personales, ¿verdad? Vienen siendo, en resumidas cuentas, el manejo de lo que nosotros, como un registro, llevar un registro de lo que nosotros compramos, o sea, lo que nosotros necesitamos y los deseos que nosotros queremos y cómo nosotros nos administramos el dinero de nosotros de manera sabia, entiendo yo. Ok, exacto. Sería básicamente lo mismo que nos comparte. ¿Cuál es tu nombre? Voy acá. Isaías. Isaías, es ese conocimiento que debemos de tener en torno a lo que, ¿verdad?, rodea toda la finanza, ¿verdad?, el tema del dinero, para entonces poder tomar decisiones informadas. Así que lo que él menciona de, pues, para todas las cosas que a uno les gusta, el dinero que está entrando, lo que administramos, pues todo eso tiene que ver con el manejo de las finanzas personales. Ahora en este taller vamos a ver específicamente lo que es un presupuesto. Un presupuesto es un documento donde se cuantifican, es decir, se lleva a número los ingresos y los gastos que una persona pueda tener en un periodo. El presupuesto existe a todas las escalas. Esto es un presupuesto, ¿verdad?, para estudiantes, es un presupuesto personal, es individual. Presupuesto se puede hacer familiar, hay presupuesto de negocio. El presupuesto, ¿verdad? Lo que vamos a ver aquí es lo más simple, pero ustedes esto lo pueden llevar a sus hogares o a los diferentes tipos de, el que quiere emprender un negocio y demás, y estos mismos conceptos aplicarlos en ese ámbito. Ok, así que vamos a trabajar sobre este documento, el documento en donde yo llevo todos los ingresos y todos los gastos en un tiempo. Se tiene que fijar el tiempo porque si no, pues no podemos ser, no es lo mismo yo colocar, por ejemplo, a nivel de ingreso lo voy a cuantificar y digo, pues al mes yo recibo $1,000, pero entonces los gastos los tengo anuales o cada 3 meses. Tiene que ser el mismo tiempo que establezcamos para colocar los ingresos, es el mismo tiempo que vamos a especificar para entonces los gastos y así podemos tener en realidad, ¿verdad?, esa cuantía. ¿Para qué sirve el presupuesto? Bueno, sirve para organizarse, lo que son los ingresos y de qué manera yo los utilizo. No es lo mismo yo decir un más o menos en la cuenta me llega tanto a tenerlo escrito y entonces yo poder saber cuál es la cantidad en sí y dependiendo las horas que trabaje y demás, tener esa proyección, ¿verdad? Entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Más allá de improvisar en el camino o se me presentó esta situación y se me explotó la goma del carro, pues voy a sacar los mismos chavos que tengo en la cuenta. Si nosotros nos organizamos, podemos prever un fondo para ese tipo de situaciones y así pues cuando necesitamos, ¿verdad?, resolver estas cosas que pasan en la vida cotidiana, no nos vemos entonces pillados de otro lado, que sea entonces, bueno, pues lo que tenía para pagar la renta, pues ya no lo puedo pagar porque ahora tengo que entonces reemplazar el tren delantero del vehículo. Ese tipo de cosas. Así que nos ayuda a organizarnos, establecer en dónde estamos, lo que sería la meta que tenemos a corto, mediano, largo plazo, porque nos organizamos de antemano y eliminar esos obstáculos, que son pues todos estos imprevistos que pasan en el día a día, no los podemos controlar muchas veces, pero como tenemos una organización y una distribución para cada situación, ¿verdad? O la mayoría de ellas, porque no es que todo lo podamos prever, pues entonces no se nos obstaculiza el que si yo tenía esta meta de ahorrar para esto, ¿verdad? Esto específicamente, pues tuve que descompletar de esa meta para resolver otra cosa que me surgió en el momento, porque ya tenía un fondo destinado para ese tipo de eventos. ¿Qué se necesita? Además de tener la información en cuanto a los ingresos y los gastos, ¿verdad?, que se hicieron el ejercicio del taller anterior, ya vienen todos preparados, que seamos honestos y consistentes. Yo no puedo colocar aquí, no, porque yo pienso que yo sí, no sé, además de la universidad, trabajo en Uber Eats
o me voy de driver a Uber tal cual o a cualquiera de estas plataformas, yo puedo generar unos 2,000 fácil. Y yo sé que soy una persona que no me puedo enfocar en los estudios, en mi trabajo part-time, más ser el driver. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, nuestras circunstancias, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar estas metas. ¿Okay? Los componentes del presupuesto. El presupuesto, este documento se compone de lo que son los ingresos y los gastos. Básicamente es la suma y la resta de estas partidas. Cosas importantes que les quiero mencionar. Bueno, el ingreso son todas las entradas de dinero. Es esa nómina, la propina, las comisiones, el sobrante de la beca. Si algunos de los padres todavía, ¿verdad?, le dan alguna cantidad para la universidad, pues ese dinero. Son todas estas entradas que tienes de dinero ahora mismo, bajo tus circunstancias. Pero el flujo de efectivo muchas veces es lo que nos afecta. Es decir, el flujo de ese efectivo es cuando yo recibo este dinero, cuál es la frecuencia de pago. Si yo cuento, por ejemplo, con la beca, el sobrante de la beca, todos saben que al principio, ¿verdad? Se desembolsa una cantidad de libros y entonces luego te dan el excedente, no es que te dan todo el sobrante de un cantazo. Pues yo tengo que ver esta frecuencia de pago. Si yo trabajo y es semanal el pago, si es quincenal, si es bisemanal, porque a veces pasa que todos los gastos se nos acumulan el 1 o el 30 del mes, y entonces de momento es como que no, pues me quedé sin dinero y me va a faltar algo de pagar porque lo que ingresa no me da. Quizás sí te da, porque si tú sumas, voy a colocar que sea quincenal, 2 veces al mes y son 1,000, y en tu caso son 700, pues evidentemente te va a dar para pagar. Pero si de esos 1,000 recibes 500 al inicio del mes y 500 al final, pues si no hiciste la organización correcta y de este primer cheque no me guardaste para entonces cubrirlo, pues ahí es donde llegan, ¿verdad?, a entonces emitir los pagos tal, lo que se te quede algo sin pagar. ¿Cuál es la importancia de entender esto? Bueno, pues a la hora de, por ejemplo, tomar préstamos y demás, uno se organiza y todos saben, ¿verdad?, que es bien importante la fecha de pago del préstamo. La mayoría de los veces los préstamos, el mismo día que se origina, si es el 26 del mes, pues el 26 del siguiente mes te toca ese primer pago. Ya sabes que si, por ejemplo, tienes muchas deudas o muchas cosas te caen a finales del mes, pues vamos a ser un poquito más inteligentes en el sentido de que entonces en lugar de yo solicitar este préstamo, ¿verdad?, esta ayuda para final del mes, vamos entonces a esperar que comience el siguiente mes y entonces ahí hacemos la solicitud. ¿Por qué? Porque entonces eso nos da una ventaja de que como nos organizamos con nuestro flujo de efectivo, pues ya no vas a estar igual de pillado o vas a tener segregadas las cuentas en el momento que los pagues. Si ya lo hiciste, porque no habías cogido el taller y no habías pensado en esta dinámica de que, mira, me voy a comprar el carro, pero voy a tratar de comprármelo en X fecha para que me cuadre, pues entonces tú manejar tu flujo de efectivo y saber que esta primera quincena no es que te está sobrando completa, es que de aquí tengo que separar para, ¿verdad?, emitirles los pagos de todos los gastos que yo tengo más adelante. Y entonces así cuando lleguen, tener ese monto de dinero para emitir los pagos. ¿Qué nos evita esto? Bueno, además del estrés al final de que no me dan la cuenta y entonces tengo que emitir los pagos y demás, nos evita este cargo e intereses por penalidades. Todo lo que sea crédito genera, además de que te puede generar una marca al crédito, te genera entonces también un cargo por mora, penalidad por pago tardío, y entonces nos evitamos ¿verdad?, esa consecuencia de no tener un buen manejo en cuanto al flujo de efectivo. Ahora mismo todo el mundo utiliza ATH móvil y algo que pasa bien frecuente es que muchos pagos y demás, pues también se pueden hacer a través de la aplicación o a través de la cuenta del banco, emitiendo el pago a través de la cuenta del banco. Es bien importante entender el flujo porque si tengo distintos pagos y entonces dependo de ATH móvil o alguna aplicación que me pone un límite de cantidad del dinero que yo puedo transferir para, ¿verdad?, cumplir con el pago, pues entonces es algo que yo tengo que ver que no puedo esperar no puedo esperar al día 30 porque si el pago era para el 30 y yo me excedo de la cantidad, tengo que pagar una parte el 30 y otra el 1 o el 31. Y en ese caso, pues entonces estamos en lo mismo. Por no organizarte bien, en vez de empezar a pagar 29 para el 30 que el pago estuviese completo, poniendo este escenario, como no trabajamos lo que sería ¿verdad? Este flujo, pues entonces nos vemos ahí un poco más acortados. Y aunque tuvimos la intención de sí pagar el momento,
La realidad es que a la agencia, a la institución, pues no le va a importar el que mire, que me pase del límite. No, el pago no llegó completo, ya está. Ahí están los 10, los 20 o el % que sea de penalidad. ¿Okay? ¿Alguna duda con el ingreso y el flujo antes de pasar a los gastos, que es la otra partida grande del presupuesto? No veo nada, estamos bien, sigo. En cuanto a los gastos, hay gastos fijos y gastos variables. Los gastos en sí son todas las salidas, ¿saben? Todo lo que, ¿verdad? Yo, igual que el dinero entra a la cuenta, pues todas las salidas que hay de este dinero de la cuenta. Los fijos son esos gastos que no puedo eliminar, y son los gastos que tienen una cantidad específica, que tú sabes ya cuánto va a ser ese pago. Ejemplo puede ser la matrícula de la universidad, a menos que no cambie, ¿verdad?, el costo del crédito. Sabemos ya que si yo voy a coger X cantidad de clases, este va a ser el costo de la matrícula, más véngase, ¿verdad?, los diferentes cargos y cuotas. Pagos de préstamos, una vez se establece un préstamo, los pagos también son equitativos, pagos de renta, todo esto son estos gastos que no puedo eliminar porque son, ¿verdad?, necesidades que yo tengo al momento y tienen una cantidad fija en cuanto al dinero que yo voy a desembolsar para poder cubrirlo. Los gastos variables son gastos que o puedo eliminar, sabe que no son indispensables, o puedo controlar. Gastos que puedo eliminar, pues la salida, las comidas en restaurantes, esos son gastos que no son necesarios. Sí, para el entretenimiento, uso y disfrute, pero no es un gasto que yo necesito para, ¿verdad?, para vivir. En cuanto, por ejemplo, al pago del agua y la luz, yo no lo puedo eliminar, pero sí quizás en cuanto a su consumo puedo controlarlo hasta cierto punto, porque pues ya sabemos que si tenemos algunas medidas para emitir ahorros, ya sea pagando luces, breakers y demás, pues yo puedo, en base a mi consumo, esa factura pues se va a modificar. Sin embargo, vean, ¿verdad?, o lo que quiero establecer en cuanto a fijo y variable es la cantidad del pago, porque definitivamente, dependiendo cómo son las circunstancias de cada uno, pues siempre va a haber que emitir pago de agua y luz, a menos que eso no lo incluya en la renta. Que no es un pago que puedo eliminar, pero sí hasta cierto punto yo puedo controlar. ¿Ok? Ahora vamos entonces a hacer el ejercicio de crear nuestro presupuesto. Voy a enviarles unos documentos para que entonces puedan tener acceso a los documentos para hacer lo que es la creación del presupuesto. Antes de entonces comenzar a explicar, dame un segundo que estoy aquí para compartírselo. Estoy en eso, voy a necesitar la asistencia de Ciara probablemente, porque no me está permitiendo compartirlo acá en el chat. Ashley, si ahora te va a ayudar con eso, dale un momentito para trabajarlo, para que lo puedas Perfecto. enviar. Okay. Voy a ir comenzando a explicar lo que es esta diapositiva, entonces Ciara me asiste. En cuanto a lo que sería la creación del presupuesto, estos son los pasos a seguir. Tenemos que determinar nuestro ingreso mensual, y en este caso mensual, porque el presupuesto que vamos a trabajar es uno mensual. Si ustedes quieren hacer un presupuesto anual o una proyección a más tiempo, pues el ingreso tiene que ser consono a esa cantidad de tiempo que van a determinar. Desglosar cuáles son los gastos mensuales, identificar las necesidades básicas y los gastos variables. Una vez tengamos, ¿verdad?, todo ahí desglosado, miramos la cuenta de banco y sacamos todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos. Los gastos tenemos que clasificarlos y entonces ver cuál fue gasto por placer versus cuál fue el gasto por una obligación. Vamos a establecer un plan fijo para ahorrar. El plan le voy a dar uno estándar, que va a ser, ¿verdad?, va a ser una regla general, que es una guía. Ya ustedes en sus casas, una vez tengan esta información, pues entonces pueden variar, pueden aumentar o disminuir la cantidad, ¿verdad?, de lo que sería el % que vamos a terminar para ahorrar en base a su propia situación o circunstancia o la meta, ¿verdad?, que se vayan a establecer. Y pues siempre dejo, ¿verdad?, establecido que es importante tener un fondo de emergencia que lo vamos a sacar dentro del mismo
plan para ahorrar, pues eso va a ser como un bolsillito que vamos a tener aparte para no entorpecer. Esto es lo que nos va a ayudar a poder tener un fondo de dinero ahí disponible de si surge alguna situación, pues entonces no hay que tocar la cuenta mayor de, ¿verdad? O la cuenta general de ahorro, sino que tenemos un bolsillito aparte para esa situación en particular. Esto yo les voy a dar una guía para que ustedes sepan cómo hacerlo y tengan las herramientas para entonces luego ustedes perfeccionarlo o personalizarlo, ya dependiendo de la situación y demás. Así que vamos a esperar unos minutitos, tener los documentos con nosotros. Es un documento PDF, que es el presupuesto que utiliza ahora mismo la organización de estudiantes, así que se los tomé prestado. Ellos inclusive ayudan a trabajar este tipo de presupuesto que puede entonces comunicarse con el doctor Miguel Sosa y entonces pues se coordina, ¿verdad? Una mentoría. Y además de eso tengo un Excel, el Excel no es mío, le pertenece a Smartsheet, por eso van a ver, ¿verdad? Su loguito en el Excel. Este Excel es uno de los muchos modelos que hay en internet. Ustedes pueden poner plantilla, template, pueden buscar, hacer la búsqueda en internet y hay un millón de diapositivas, hay presentaciones y hay también Excel, hojas de cálculo, en donde entonces le indican las diferentes ¿verdad? Partidas. Ellos ya establecen unas partidas genéricas, eso se puede cambiar. Si por ejemplo dice aquí en la que tenemos en pantalla cable, TV, Netflix, si ustedes no tienen eso, pues eso o lo ignora o simplemente lo puede eliminar de lo que sería esa hoja y añadir algo que sí tenga que no aparezca. Lo importante es hacer el ejercicio de buscar, ¿verdad? En su cuenta bancaria, en este caso, para ser un poco más específico, todas las entradas y salidas que hubo de dinero para entonces que el ejercicio, ¿verdad? Lo puedan hacer completar de manera satisfactoria y que realmente sea útil para ustedes. Alguien que estuvo en el taller pasado hizo el ejercicio de buscar en sus cuentas. Quiero que me comenten sobre eso, si vieron algo como que les sorprendió de momento, sin entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque sé que la finanza es un tema delicado, pero quisiera escuchar a alguien que hizo el ejercicio de ir a la cuenta de banco y ver sus ingresos y sus gastos. No todos a la vez, por favor, que después se escucha un ruido brutal y no nos entendemos. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente? Buenas. Hola. Hola, yo no asistí al taller anterior, pero he estado mirando recientemente eso para organizarme y me sorprendió la cantidad de suscripciones que tenía y no me había percatado que estaba pagando automáticamente. Dios. Y la mayoría de esas suscripciones de cosas que hiciste una sola vez porque la necesitaba en ese momento y se te olvidó cancelarla, punto. Exacto, yes. A mí me pasó, yo me suscribí, era de PDF, de editar PDF. Pero entonces se podía añadir la firma, tenía diferentes cosas, lo necesitaba en ese momento y aunque tenías que dar tu tarjeta de crédito, evidentemente, para poder terminar el ingreso, no, te decía que tenías un mes de trial, así que si lo cancelabas antes de ese mes, pues entonces ya no, ¿verdad? No hacía efecto. Yo no lo cancelé en el mes, evidentemente. Cuando llegue el débito fue de 99,98. Yo, pero me cogieron la tarjeta. Tengo que llamar al banco, cancelar la tarjeta porque tengo fraude, me hackearon. Cuando verifico, es que, pues en el disclaimer decía que si yo no cancelaba el trial en un mes, en lugar de cobrar los 9 y pico o algo así que era la mensualidad, ellos automáticamente cargaban el año de membresía. Fue bien interesante porque evidentemente no era, mi amor por los PDF no es tanto como para gastar prácticamente $100, así que yo tuve que escribir a la página y demás y pues nada, me hicieron un refund en ese caso que ellos no tenían por qué hacerlo, pero pues nada, la peor gestión la que no se hace. Yo indiqué y demás que no era mi intención tener el programa tanto tiempo y demás, y entonces me cobraron ese mes como si fuese, ¿verdad? Tarifa de un mes y la diferencia me la reembolsaron. Pero además de que primero yo continuamente verifico mis cuentas y las monitoreo, pues por tema de fraude y demás, me estuvo como que sorprendente el hecho de $100 y cuando me pongo a recapitular y yo, fue el PDF que hice aquella vez en aquel momento para poder incluir mi firma. Así que
También la importancia de mantenerse atento a las cuentas y demás, más allá de estos cargos, como tú mencionas, que te diste cuenta ahora, que no tenías, a mí me pasó también con este del PDF, es precisamente ese, te das cuenta al momento y en mi caso, como no habían pasado 3 días del débito que yo habían efectuado, la página pues tiene una política interna que ellos podían hacer ese tipo de refund. Me dijo, no, si hubiera esperado un poquito más, no se iba a poder y se iban a quedar los $100 cobrados. Que es importante, ¿verdad? Mantenerse vigilando tanto por uno como si alguien coge la cuenta sin permiso, pues también poder hacer la gestión. Vamos a ver. Ashley, para que sepan los estudiantes, se les va a estar enviando el documento de Excel y el documento de PDF, se les va a estar enviando al correo electrónico de la universidad, el correo electrónico institucional. Ya si ahora está trabajando en eso para que lo puedan tener. Perfecto, pues entonces déjame verificar si yo puedo compartirles ahora el documento para que lo vayan viendo. Y entonces así seguimos nosotros con la presentación y cuando lo reciban, pues ustedes ya saben, ¿verdad?, qué es lo que van a estar completando. A ver acá. Voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Me avisan cuando vean el presupuesto. La hojita de Excel. No se está viendo. ¿Ven aquí? Ahora sí se está viendo. Muy bien. Ahora se ve. Perfecto. Ok, pues algunos de los gastos que nos mencionan en lo que sería ver aquí este documento que van a estar recibiendo por correo electrónico serían el gasto de carro. En términos de, puede ser, si ustedes pagan evidentemente el carro, ¿verdad? Es un préstamo que tienen, pues tienen que incluir el pago. Pero aquí va más allá, porque yo cuando estaba en la universidad, pues no pude tener un carro nuevo. Así que lo que me tocaba era el mantenimiento, tiendas de cambio de aceite y filtro. El carro era del 97, así que tenía que estar pendiente a los cambios que le tocaban, porque si no, me dejaba antes de llegar al Shell de la universidad, ya yo estaba quedada. Lo que son la gasolina, que ahora está carísima, tanto la gasolina como del diésel, eso también hay que contemplarlo. Los peajes, yo no tuve que pagar el peaje, pero sí tuve amistades que no se podían hospedar, les salía mejor pagar el peaje que hospedarse más cerca, y pues sé que en peajes también, y recientemente también lo han aumentado. Así que todos esos gastos serían lo que entonces vamos a colocar en la columna de cantidad real, ¿ok? Porque vamos a empezar a llenar la columna del centro. Lo que es el cable, pues igual, en mi caso, pues yo tengo Netflix, pero si tienen Hulu, Disney Plus, cualquier tipo de membresía o suscripción relacionada al cable, también la colocan. Más o menos ahora, yo sé que Netflix subió, así que serían como unos $13 si es individual. En gasolina, más o menos miren el consumo que están teniendo ahora mismo también. Claro, ahora mismo están teniendo un consumo que esto no incluye solamente los viajes a la universidad, es todo el uso que le dan, ya sea para trabajar y las demás gestiones que uno hace. Pero es importante que lo coloquen ahí porque luego que nosotros llenemos todos estos gastos, esa columna de cantidad real, entonces es que vamos a ir trabajando con el presupuesto, con la cantidad de estos gastos, los que sí podemos controlar, a cuánto nosotros pensamos que lo podemos bajar. Y con esto, por ejemplo, algo tan sencillo como modificar la ruta. Nosotros a veces nos vamos por una ruta, ¿verdad? De camino, me voy de mi casa a la universidad, tengo clase. Y entonces la ruta que nosotros cogemos, por ejemplo, si nosotros saliésemos 5 o 10 minutos antes, el tráfico está menos pesado que a la hora que salimos. ¿Qué sucede con esta explicación que les voy a dar?
este tipo de cosas es parte de la organización que ustedes están haciendo, ¿verdad? A nivel financiero, porque mientras menos tapón, ¿verdad? O lo que yo pueda hacer por evitar el tapón, evidentemente es menos consumo de gasolina. Además de el malestar y todo lo que pueda suceder en la calle, ¿verdad? Uno estando ahí en un tapón. Pero si yo sé que yo, por ejemplo, tengo que coger la 65 de infantería, si yo me voy a las 7 en punto de mi casa, yo llego temprano a mi trabajo, pero estoy básicamente unos 45 minutos en tapón. Si yo salgo a las 6:50, yo no me encuentro ese tapón que me encuentro a las 7 a las 7 de la mañana y son 10 minutos de diferencia. Y con esos 10 minutos de diferencia, yo sabía llegar a mi trabajo en 23 minutos. O sea, estamos hablando que es el mismo camino, es a la misma hora relativamente, porque no es que me estoy yendo 5 versus 7 de la mañana, son 10 minutos de diferencia y con esos 10 minutos de diferencia yo estoy ahorrando gasolina porque estoy llegando en menos tiempo. O sea, estoy recorriendo el mismo trayecto en menos tiempo porque no está igual de congestionado de vehículos. Así que por eso es que tenemos que, ¿verdad? Ahora mismo tal cual está, llenar esa cantidad real y después ver qué ajustes nosotros podemos hacer para modificar o controlar un poco estos gastos que estamos teniendo. Lo que es el celular de igual forma, y aquí te menciona ropa, tarjetas de crédito. Aquí los pagos se refiere a los pagos mensuales, el pago que la tarjeta dictamina, ¿verdad? Como un pago mínimo. En mi caso en particular, las tarjetas de crédito yo las saldo al mes. Así que la cantidad de pago que yo me coloco aquí siempre va a ser más o menos lo que yo consumo y no ese pago mínimo. Si yo consumí de la tarjeta unos $300, vamos a asumir que todo lo que hice fueron compras de supermercado y pagos de gasolina, pues yo sé que a mí me toca al final del mes, en mi caso, esos $300, porque yo voy a saldar lo que yo consumí de la tarjeta. Si ustedes no lo trabajan de esa manera y lo que trabajan son en base a la factura, lo que llega, si usted consumió $300, el pago mínimo son 10, son 15, pues entonces va a colocar esa cantidad, pero es la cantidad que usted está emitiendo ahora mismo de pago real de la tarjeta, ¿ok? Entretenimiento es lo mismo, todas las otras cosas, ¿verdad? Que hacemos para uso y disfrute. Artículos de primera necesidad, yo segrego la comida de los artículos de primera necesidad, más bien esas primeras necesidades pues son el jabón, cepillo, ¿verdad? Todas estas otras cosas que son como misceláneos, pero forman parte de la compra. Aquí ustedes pueden simplificarlo, ¿verdad? A grande o ir detallando más. Esto varía dependiendo de cómo hacen las compras. Si ustedes no hacen este tipo de compras, vamos a asumir que viven con otra persona y se lo dividen. Los gastos, dicen, no, cada cual va a colocar, tengo un roommate y vamos a colocar $50 para las cosas que hagan falta en la casa, pues entonces usted va a colocar esa cantidad que tiene ahí presupuestado, ¿verdad? Que es lo que están entre los dos conjuntos pagando eso. Si es que vive con sus padres y usted aporta de otra forma, pero no de esta forma, pues eso lo elimina. Internet, los que son las mascotas, los que tenemos mascotas sabemos que el veterinario es un lujo básicamente, así que si las visitas al veterinario, si son trimestrales, si es para limpieza dental al año, lo que tenga que ver es importante que aquí lo tenga. ¿Cómo hacemos con esto? Por ejemplo, yo no llevo a mi mascota todos los meses al veterinario. Yo la llevo cuando le tocan sus vacunas, cuando le toca su limpieza dental y vamos a asumir que una vez adicional, si es que le vi una alergia o algo, pero es bien raro, es una perrita bastante sana. Yo lo que hago con esto es dividir, por ejemplo, a mí en abril yo siempre la llevo a su limpieza dental. Vamos a asumir que entre la anestesia, los antibióticos y todo, olvídate, tiene los dientes mejores que los míos, se van unos $220. Pues yo estos $220 que los pago en abril solamente, yo los divido entre 12 y es la cantidad que me coloco ahí. Así para mí es como si yo estuviera poco a poco siempre aportando un poquito para cuando me llegue esa visita, que no es un gasto que tengo mensual, pero como si es un gasto que sí tengo y en mi caso pues soy bien, está bien en calendario los días que toca y demás, pues entonces siempre saco una partida para eso. Otra cosa de mascotas, la comida. Yo no compro comida mensual, yo compro un saco y ese saco dura probablemente 2 meses y medio, prácticamente 3 meses. Pues yo hago el gasto acá a nivel de presupuesto como si fuera mensual. Si el saco me cuesta unos $53, pues entonces yo estos $53 que los pago cada 2 meses y medio, 3 meses, yo lo divido
Entonces, ¿verdad? Si cada 3 meses, pues lo divido entre 3. Entonces, así yo sé la cantidad mensual que voy a ir aportando. Eso más los otros 20 pesitos para la limpieza dental es lo que yo saco dedicado para ello. De aquí también yo me aprovecho de que, por ejemplo, si tengo este fondo para la mascota y yo veo que la tienda para mascota PetSmart o Petco tienen descuentos en la comida, que dijeron, no, todo el mundo que pase tiene en la reward $5 que se le dan, estos tipos de descuentos, a veces no me le falta comida porque todavía tengo mitad del saco o un poquito menos, pero me falta todavía bastante para que ella pueda volver a consumir, pero mira, como tengo ahorrado una cantidad para ella específica todos los meses, yo voy y compro mi saco y ya yo sé que me ahorré ahí dinero que en vez de ya yo tenía presupuestado la cantidad real, pero entonces me aprovecho de esa oferta que hubo en ese momento. Lo que es la hipoteca y la renta, si la hipoteca y la renta está incluyendo pagos, por ejemplo, de agua y luz, pues entonces lo contempla como uno solito. Si no, pues sabe que me tiene que segregar lo que es pago de mantenimiento o, ¿verdad? En el caso de los apartamentos, si usted lo paga, pues lo contempla junto con la renta y lo coloca ahí en cantidad real. Esto en el caso de los que no tengan hijos, materiales de escuela o mensualidades puede ser al revés, las cosas que nosotros necesitamos para la universidad. Y en el caso del que tenga hijos, pues yo le diría que lo incluya, el gasto de la universidad adicional a este renglón. Lo que son los pagos de los préstamos estudiantiles. Recuerde que muchos de los préstamos estudiantiles no comienzan a generar intereses hasta 6 meses después que nos graduamos. En ese caso, ¿verdad? Para el que tomó o está teniendo préstamos estudiantiles, mi recomendación es que en la medida que pueda, vaya abonándole poquito a poco mientras esté estudiando, porque no sabemos, ¿verdad?, cuán rápido podamos conseguir trabajo en lo mismo que estudiamos una vez nos graduemos y entonces después estar emitiendo el pago de la cantidad, ¿verdad?, que te prestaron para poder estudiar más intereses, pues quizás complica y a la larga ves personas, yo he tenido compañeros de trabajo que ya se graduaron de la universidad hace unos 10 años y todavía tienen préstamos estudiantiles que no han podido, ¿verdad?, saldar porque pues después tuvieron hijos o se compraron una hipoteca, entonces las responsabilidades siguen aumentando, pero el sueldo no aumenta igual de rápido. Así que en la medida que podamos, como parte de esta organización que nos vamos a hacer, quien tenga préstamos estudiantiles, ya sean 20, 15, pero poco a poco ir abonando, para entonces, ¿verdad? Ya cuando nos graduemos, como algunos de los préstamos son más o menos un estándar de 6 meses terminas de estudiar y se empiezan a generar intereses, pues entonces, ¿verdad? Ya estemos más cerca de saldar que de no. Que si va a generar intereses por alguna cantidad, pues mira, sea la menos, porque ya has abonado bastante. Y en esta partida de otros gastos, aquí cada uno, según el gasto que vea, si ve que no está en la tablita, pues entonces hacemos ¿verdad?, el cambio, la modificación. Okay. ¿Se pudo enviar la hoja? Sí, se envió la hoja y se envió el Excel. Se enviaron ambos documentos al correo electrónico de todos los que están registrados, todos los estudiantes. Perfecto. Si hay alguien que no lo ha recibido, pues por favor comente en el chat, ¿ok? Para terminar, con esto terminamos. Ajá. Perdona que te interrumpa. Colocamos una hoja de registro que pueden aprovechar y registrarse ahora mismo utilizando esa hoja, y entonces uno de la información que solicitamos el correo electrónico, así que de esa manera podemos enviarle aceleradamente esos documentos. Gracias. Perfecto. Entonces, esto es todo lo que tenemos por el momento. Ustedes le añaden, le quitan según los gastos que tengan sobre la partida de gastos en particular. Con los gastos, si ven aquí, yo no puse ni fijo ni variable. Esto es un ejercicio que hacen cada uno de ustedes. ¿Por qué? En el caso del internet del hogar, muchas veces es prepago. Yo tengo un internet en mi hogar que si yo lo pago, lo tengo, y si no lo pago, me lo cortaron. No tengo ningún tipo de contrato. Sin embargo, sé que hay otros tipos de internet que tienen contrato y al tener contrato, pues, ¿verdad?, te dictamina una cantidad fija. Al igual que hay internet que aunque te brindan una cantidad, si usaste más cantidad de gigabytes ese mes, pues te facturan la diferencia. No es como que ya no tienes más consumo.
Dependiendo del pago que ustedes tengan que hacer, si es una cantidad fija o no, entonces que ustedes me van a desglosar esto en lo que son necesidades versus lo que no, y entonces vamos a hacer la distinción de esos gastos que son variables que yo puedo controlar, cómo puedo hacer para, ¿verdad? Ajustarlo, o para hacer un mejor uso de lo que es ese servicio y así el gasto no me aumente más. Hay personas que trabajan en el hogar remoto, pues en ese caso el internet no es un lujo, no es un entretenimiento, tiene que ser un gasto de necesidad porque si no, pues no puede generar ingresos. Así que como nuestras situaciones son distintas, está abierta la hoja a que ustedes mismos pueden hacer la diferenciación y entonces categorizar de mayor a menor, ¿verdad? En importancia en estos gastos y los que se puedan entonces controlar, ustedes sepan que dándole mente pueden hacer un mejor uso y adoptar esa nueva conducta, porque esto es un aprendizaje que tenemos que tener para desaprender cosas que hemos estado haciendo, pues porque nada, porque así nos enseñaron, porque no había una guía antes y yo pensé que así estaba bien, versus una que sea entonces a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Una vez pasamos y llenamos esta cantidad en gastos y demás en la cantidad real, vamos entonces a llenar lo que son los ingresos. El pago por concepto de nómina o servicios profesionales va a ser después de las deducciones, ¿ok? Si es servicios profesionales, a menos que no tengan exención, es un 10% que nos quitan, pues va a ser esa cantidad de eso que ustedes facturaron que les pagaron, lo que llegó a la cuenta. Y si es la nómina, pues después de que le quiten las deducciones de seguro social, Medicaid y demás, lo que sea que ustedes, ¿verdad? Las deducciones que tengan allí en el empleo. Y vuelvo otra vez, cantidad real, nos vamos a mover a esa columna. Si tienen otros ingresos como el sobrante de la beca, son meseros y reciben propina y demás, en cuanto a las comisiones y a las propinas, pues esto es algo un poco más complicado porque va a depender evidentemente de quién, ¿verdad? Cómo estuvo de movido o cuántas ventas se hicieron para entonces obtener el porciento de comisión. En cantidad real, lo que yo recomiendo es que hagan un promedio. Si, por ejemplo, sabes que, no sé, en junio y julio hay más turistas y en el restaurante específico que trabajas, estás en esa zona, va más cantidad de turistas, por ende, tienes más clientes y generas más cantidad de propina versus agosto, que ya todo el mundo, ¿verdad? Es básicamente los locales. Yo recomiendo entonces que coja un mínimo de 3 a 6 meses de las cantidades de propinas, ¿verdad? O de comisiones que has recibido y eso entonces sea lo que dividas. Si vas a sumar cantidad de enero, febrero, marzo, por ejemplo, por colocar 3 meses. Y esos primeros 3 meses, una vez te sume la cantidad que sea en propina, lo vas a dividir entre 3, que es la cantidad de meses que estás tomando en consideración. Y esa cantidad que te salga, que es el promedio, es lo que entonces vas a colocar aquí. Para tener un más o menos, porque sabemos que eso va a variar, pero que a la hora de hacer tu presupuesto, pues cuentes con una partida. Es importante que también esto tú lo hagas basado en tu experiencia. Ya típicamente sabemos que si trabajamos en algún tipo de industria, quizás nos dan más horas, si trabajamos en hotelera, nos dan más horas ¿verdad? Cuando es el rush, el pico, el high season, pues tenemos más cantidad de horas versus que cuando no, pues solamente nos llaman cuando es justo y necesario para cumplir con las 16 horas mínimos de la semana. Un ejemplo. En ese caso, recomiendo siempre hacerlo en base a 16. ¿Sabes? Lo que sea la regularidad del año tiene 12 meses, si desde los 12 meses, 9, tú trabajas 16 horas a la semana, pues evidentemente no tienes que sacar un average de nada porque esa es la cantidad que siempre, ¿verdad? Te están solicitando lo que es tu presencia en el empleo. Que en ese caso, pues entonces coloques, porque cualquier excedente de lo que tengas aquí presupuestado va a ser mejor para ti. Está siendo conservador en cuanto al presupuesto, porque estamos colocando, ¿verdad?, la cantidad mínima que vamos a recibir quizás de ingresos y en base a eso estamos ajustando nuestros gastos, pero si llega una cantidad adicional, pues saber que es una cantidad adicional que puedes destinar para ahorro, para el fondo de emergencia o para entonces darte un gusto en particular. Que por eso, mientras más conservadores seamos en cuanto a la cantidad de ingresos y no nos vayamos a nuestros mejores momentos, pues entonces nos va a ayudar a tener un presupuesto mejor balanceado, ¿verdad? En ese aspecto. Luego que terminemos todos los gastos, plasmamos todos los ingresos aquí, lo que vamos a hacer abajo entonces es colocar la suma de los ingresos, colocar la suma de los gastos y esa diferencia nos va a dar una cifra. Se supone que una vez nosotros completemos esto,
en lo que son las cantidades reales, aquí va a pasar una de dos cosas. O me va a dar una cantidad positiva, si el valor que me da en esa tercera línea, ¿verdad? De ingresos menos gastos, me da positivo. Yo tengo un presupuesto saludable en el sentido de que mis deudas no exceden mis ingresos. Así que estoy teniendo un presupuesto en donde todavía no estoy endeudado ni nada en particular. Así que esa cantidad nos faltaría, si nos da una cantidad en positivo, redistribuirla. Y ahora les voy a explicar el por qué. Si la suma, cuando restemos el ingreso menos los gastos, nos da 0, nuestro presupuesto es un presupuesto base 0, está balanceado. Y ahora les voy a explicar el por qué. El problema real va a ser cuando yo resto ingresos menos gastos, ahí me da una cantidad negativa. Si me da negativa, quiere decir que yo tengo más gastos, en este caso mensuales, del ingreso que estoy generando mensual. Y ahí es donde está el punto de alerta, pero para hacer una corrección prácticamente de inmediato, de entonces ir a buscar todas esas cantidades, ¿verdad? En donde tenemos la cantidad real y según los gastos que vayamos viendo, entonces presupuestar cuál va a ser el cambio. Ahí me van a tocar esa primera columna de decir, no, pero yo en suscripciones estoy pasándome, tengo más o menos 150, tengo $200 en suscripciones. Definitivamente es imposible que un estudiante a tiempo completo, muchas veces son padres o tengamos nuestro empleo, tengamos un problema y tengamos que tener Netflix, Hulu, Disney Plus, o sea, ¿en qué momento vas a verlos todos? Y entonces hay que hacer un reajuste ahí. Tienes que mirar qué sí, qué no, qué cosas realmente estás utilizando, cuáles tienes porque pues no has hecho la gestión de cancelarlo. Ahí tenemos que ir viendo. Si ese es el numerito, me sale negativo. ¿Okay? Voy a regresar a lo que es la presentación. Voy a dejar de compartir esto porque ya sé que lo tienen con ustedes para entonces ir basándome en las reglas. Acá movernos. Okay. Aquí estoy otra vez. Algo que vamos a hacer, llenamos ese documento, algo que vamos a hacer, ¿verdad? Como parte del ejercicio, es calcular el % de ahorro y deuda que tenemos versus el % de ahorro y deuda recomendado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a coger, cuando nosotros totalicemos los ingresos, vamos a colocar, alguien hizo más o menos el ejercicio y me puede decir un ingreso aproximado que tenga. Según ese ejemplo, entonces yo calcularle el % y los demás entonces repliquen. Yo lo calculé y me da 1.520 mensual. Ok, si tomamos ese ejemplo, búscate la calculadora, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a calcular los 1.520 en este caso, ustedes lo reemplazan con el ingreso que tienen mensual por el punto 20. ¿Ok? Eso es un 20%. Esto nos da que si nosotros, ¿verdad? Vamos a tener un % ideal en este caso. Déjenme escribir en el chat para que todos tengan la misma visibilidad. ¿Dónde está el chat aquí? Ok. Aquí estamos. El % ideal, estoy escribiendo en el chat para beneficio de todos, o recomendado. Vamos a colocar la palabra recomendado. Ok. Es el 20%. El 20%, pues en su decimal, estoy acá buscando la calculadora, por 1.520 que nos compartió la compañera, estaríamos hablando que son 304. Se supone que de los 1.520 que tiene, $304 vayan destinados a lo que sería el ahorro. ¿Verdad? Eso es lo recomendado. Ahora vamos a ver cómo lo están haciendo. En el caso de la deuda, ¿alguien calculó o si la compañera también me puede indicar cuánto tiene en los gastos? Todos los gastos mensuales, ¿cuánto le sumaron?
Aquí veo que Alondra compartió 580. Alondra, ¿ya hiciste el cálculo? Tengo aquí que 580, si le sacamos el 20%, se supone que es 116 mensual que estés ahorrando, que separes para ahorrar. En mis Ok. gastos separé 630. 630. Ok. Pues está bien, porque sabes que si el mínimo eran 300, vuelvo y repito, esto es lo recomendado, de los 1520, el mínimo es 304 y tú separaste 600, pues estás ahorrando el doble de lo que, ¿verdad?, la guía establece. Así que estás bien. En el caso de las deudas, me voy a inventar las deudas, vamos a asumir que tiene 650 de deuda. Pues nosotros dividimos, se supone que si nosotros multiplicamos lo mensual 1520 por el punto 50, nos da 760. Es decir, que si yo tengo en deuda $760 o menos, estoy dentro del margen recomendado. Si yo tengo 780, ya yo sé que estoy, ¿verdad?, consumiendo más cantidad de lo que se supone. Y aquí vamos a movernos a este slide. Las estrategias, que es de lo que le estoy hablando ahora mismo, es la regla 50-30-20, en donde se establece que el 50% de tu ingreso, lo que tú recibes en el banco del ingreso, el neto, tiene que estar destinado a los gastos, deuda, 50%. El 30% va a estar destinado a las cosas que nosotros queremos, que aspiramos. Ahí esto es abierto, ¿ok? Este 30% puede ir si yo quiero casarme y quiero viajar, pues un 30% va destinado a estas cosas adicionales que no necesariamente van atadas al ahorro que yo voy a tener de aquí hasta que yo me jubile. ¿Ok? A todas las cosas que nosotros queremos. Y el otro 20% son destinados a ahorro. Que de este 20% hay personas que dividen, pues del 20, un 10 emergencia y un 10 para mis ahorros, otros 5. Esto, vuelvo y les repito, esto es una guía, una estrategia de cómo pueden dividir su presupuesto. En base a los 1.500 mensuales de Alondra, estamos hablando que se supone que si tú miras tu presupuesto y tú multiplicas el 50%, son 760. Que tus deudas no sobrepasen de 760. Si ahora mismo estás en 540, estás bien. Manténlo así y lo más que puedas bajar, mejor. Y de los otros, este es el 50%. Déjame ver si esto no se envía. Para tenerlo aquí para que todos lo vean. Según esta regla, estamos hablando que 760. Ok, ahí se fue. Tenemos el ejemplo de la compañera de los 1.500 de ingreso mensual. Si tenemos 1.500 mensuales, el 50% de esos 1.500 son 760. No puede pasar de $760 las deudas, ¿verdad? Según esta estrategia de presupuesto. 456 pueden ir destinados en el mes a cosas que tú quieras hacer y un 20% que serían los $304 a ahorrar. ¿Okay? Esta es la manera de trabajarlo. Primero tenemos que llenar el documento para ver cómo estamos y ahí entonces ajustamos. En tu caso, Alondra, ¿calculaste cuánto es que no te puedes pasar? Vamos a ver. Ingreso solamente 580. Ok. Voy a hacer este otro, después me comparten. Okay. Se supone que las deudas, Antonio más está o hablando menos. de 50-30-20, yo lo vi en boca. ¿Cómo?
una regla de cómo deben ser tus ahorros, tus gastos, lo ideal. ¿Me escuchaste en llamada, verdad? No, que estaba en llamada. Ok, pues entonces voy a seguir acá. En el caso de Es una Alondra, regla que te dice cuál es lo ideal, obviamente. ¿Cuál es el porcentaje ideal de tu ingreso? Tiene el micrófono abierto. chica, si quieres, o sea, si quieres compartir algo, puedes hacerlo. Que ella nos está explicando, ¿verdad? Más o menos cómo fue que lo entendiste. Ay, No te disculpa. preocupes. No te preocupes, si estamos aquí, yo dije, tengo asistente, esto está perfecto. Sí, básicamente lo mismo que estaba comentando la compañera, esto es una regla, al decirles una regla es una guía, no es que esto tiene que ser así, pero entonces, ¿verdad? Cuando vayan entonces a trabajarlo, hacen este mismo ejercicio que yo acabo de hacer. Y cuando establezcan este ejercicio a la par con lo que tienen entonces en cantidades reales, es que ustedes van a poder hacer el ajuste del presupuesto. El presupuesto base cero es lo que sería el fin de este presupuesto y es que cuando tú tengas los ingresos y los gastos, ahí te da cero. ¿Y por qué te da cero? Porque tienes todo destinado. Lo importante es que tú no sepas hacia dónde va el dinero o te esté sobrando el dinero y, ajá, ¿y dónde lo voy a colocar? Pues abrimos una partida de ahorro. Tengo ingresos, gastos, ahorro. Si a mí me sobran $20, esos $20 yo les tengo que buscar un objetivo. Los voy a colocar ya sea o en el 30% de las cosas que yo quiero hacer o en el 20%. Esto es asumiendo que van a dejar la misma cantidad de por ciento. Pero lo importante es que todo lo que te ingresa a tu cuenta tenga un objetivo. De los 1.520 no se me va a quedar ni un chavito afuera, porque ese chavito que se queda afuera es el chavito después que vas a malgastar, porque como no lo tienes contemplado, ¿ok? Tú puedes dictaminar que si, ok, este es el presupuesto que voy a hacer en base a esta hora. Si yo lo hice en base a 16 horas y yo sé que esta semana yo trabajé 20, yo tengo un excedente ahí que tengo que acomodar. No es que tengo que rehacer el presupuesto otra vez nuevamente para incluir esa cantidad. No, es que ya yo sé que yo me establecí como meta personal que todo lo que llegue extra a ese presupuesto yo lo voy a hacer para mis próximas vacaciones. Y eso entonces yo lo voy a segregar. Porque si yo los dejo ahí en la cuenta de que están de más, pues están ahí. Y si yo fui hoy, me compré un Starbucks, crucé a Walmart a la frutera, no sé, yo cuando no había dinero era en Sam's que yo comía, porque por $2 tenía la pizza y el refresco. Son cosas que entonces uno va a malgastar porque no están partes o no están contempladas dentro del presupuesto. ¿Ok? Presupuesto base cero es que se supone que cuando usted sume y reste el presupuesto que tiene, le dé cero. Ahí está balanceado, todo el dinero que está entrando, usted lo está destinando a una partida. No necesariamente porque todas las partidas son gastos, sino porque la cantidad que sobró o determinó que entonces iba a borrar, la hizo en la cuenta, ¿verdad? O en la partida correspondiente. 50, 30, 20 es una estrategia estándar, esto nos da una guía, no es que ahora todo el mundo tiene que correr, mire, es que como me están sobrando chavos en la parte de gastos, porque dijeron que era 760 y tengo 500, pues déjame ir a buscarme una tarjeta para pagar lo otro. No, mientras menos gastos uno tenga, en general es mejor, pero si vamos a tener gastos, tratar de no, ¿verdad? Llegar a más cantidad. ¿Y esto por qué? Porque va a llegar un momento en que vas a necesitar crédito, vas a necesitar, ¿verdad? Tener algún de estos servicios y las instituciones bancarias miran mucho cuál es tu capacidad de pago. Si tú tienes, si tú estás sobreendeudado, ¿verdad? En donde ellos te indagan el crédito, miran todas las obligaciones que tú tienes y verifican tus talonarios, los ingresos y se dan cuenta que tú no puedes apenas puedes pagar lo que tienes, pues no vas a poder tener un servicio crediticio con ellos, no te van a otorgar el préstamo o probablemente te digan sí, pero me tienes que conseguir un codeudor, entonces tienes que estar acudiendo a buscar un familiar o la pareja para entonces incluirlo también en el préstamo y que le puedan dar las cantidades. Si mantenemos más o menos un estándar de este 50%, como todavía vamos a tener un 50% en base a ellos, porque nosotros no queremos endeudarnos un 100% de capacidad de pago, es más probable que te den crédito a ti solo, ¿verdad? Dependiendo de lo que vas a solicitar, que entonces teniendo que estar recurriendo a la firma e involucrando, ¿verdad? También el crédito de otra persona. Por eso es importante que más o menos en lo que nosotros podamos mantengamos esto. Ya un 30, un 20, si ustedes se fijan, aquí yo tengo el otro 50% para hacer lo que a mí realmente, ¿verdad? Me plazca. Mínimo es un 20 para ahorrar.
No es una cantidad exorbitante. De hecho, la mayoría de las familias y personas en Puerto Rico no tienen un fondo de ahorro. Si estás viendo que ahora mismo, dentro de tus circunstancias, tú puedes ahorrar más cantidad, pues mira, quizás vas al 30 o un 15, porque digo, podemos ir a hacer una actividad semanal, mensual, quincenal, pero no hay necesidad de que si tengo, en este caso, $456 para hacer lo que yo quiera, que los tenga que gastar en el mes. Yo puedo decir de eso, mira, yo con $100 me conformo y voy y tengo, comparto con mis amistades, hago algo distinto, pero no tengo por qué gastar los prácticamente $500, pues entonces vamos a reducirle. En vez de 30, a mí me funciona un 15, por mi estilo de vida me funciona el 15, entonces todo lo demás lo destino a ahorro. Y entonces lo voy segregando, que es la forma de verlo. ¿Okay? Algunas recomendaciones que les quiero traer. Ashley, Ajá. discúlpame, antes que siga con las recomendaciones. Alondra colocó en el chat los cálculos que ella realizó en función de el ingreso que había generado. No sé si lo puedes ver. Ok, aquí te tengo, Alondra. Mis cálculos deben ser... Tienes 580 de ingresos. Yo voy a buscar mi calculadora. Que ya aparezca. Ahora la tengo. Estos 580, si los calculamos por el 50%, 290 son para deuda. 80, tengo el 30, 174 y 100. Sí, los tienes bien, Alondra. Tal cual hiciste el cálculo es. Ese es más o menos como debes desglosarlo. Ya sabes que si aquí, por ejemplo, vamos a asumir que tú tienes más deuda de 290, pues yo lo que haría es que a la parte de lo que quiero se lo restaría. Antes de yo decir, pues es que tengo, no sé, te voy a poner 350 de deuda, pues está sobre, ¿verdad? El porciento que recomienda esta regla, un $60. Pues yo no digo, pues yo tengo $60 menos para ahorrar. No, tengo $60 para cosas que quiero. Entonces, los restos de esa cantidad, que en vez de 174, pues tú sabes que tuviese 114 para cosas que quieres. Y tratar de no afectar o tocar, ¿verdad? La cantidad que se determinó en base a esta regla para ahorro. Eso ves si vas a seguir la regla tal cual. Esto se puede, vuelvo y digo, es una guía, se puede modificar para, ¿verdad? Que se ajuste mejor a su realidad y a sus necesidades. ¿Alguien más que tenga el cálculo y quiera compartirlo para verificarlo? ¿O algún comentario hasta aquí que no haya entendido? ¿Un ejemplo? ¿Alguna situación? Ok, pues voy a proseguir. En el caso de las recomendaciones que le tengo, van basadas en, aunque hablamos un poco sobre eso, como la presentación del taller anterior no estaba destinada, era como una introducción, no quise entrar mucho en detalle, sobre, por ejemplo, aplicaciones que existen. Aquí le comparto algunas, inclusive le voy a compartir un link para que entonces ahí puedan leer. Las aplicaciones de NerdWallet, por ejemplo, no es una aplicación de presupuesto tal cual, es una aplicación sobre finanzas personales. Eso sí, la documentación es en inglés, muchas de las cosas de finanzas están en inglés, pero nada, según tenemos el tiempo, ¿verdad? Para en Netflix ver la serie que nos gusta y he visto hasta coreana y tiene subtítulos, pues nos tomamos el tiempo de ir y si hay que traducir esto en Google Translate, pues se hace. Lo importante es que tengan la información. Y esta aplicación como tal de NerdWallet es de finanzas personales y ellos, como las finanzas personales ya vimos que abarcan muchos temas, además de presupuesto, tienen tips sobre cuentas de ahorro o jubilación, ¿verdad? Tema de jubilación como tal, inversiones, hay diferentes temas que al que le interese continuar explorando, ¿verdad? Además de los talleres que vamos a seguir dando como parte del título 5, quieren ir explorando por su cuenta información y luego traerla a los talleres, pues bienvenido sea. Se llama NerdWallet, tal cual está escrito ahí, es de finanzas personales. Hay una aplicación móvil que se llama 50-30-20 and Jar Money Manager. Esa aplicación es específicamente de esta regla que estamos discutiendo en el día de hoy y lo que hace la aplicación es básicamente lo mismo que nosotros estamos haciendo manual, pero de forma, ¿verdad?, digital. Es decir, usted coloca sus ingresos,
y entonces coloca la cantidad de sus ingresos y la aplicación ya le calcula la segregación. Ok, 50 esto en términos de dinero, 50% significa esto, 30 y 20. Y entonces te da gráfica, porque como te da la oportunidad de entrar los gastos, pues te da la gráfica y te la señala inclusive bien bonito, como que es rojo, te estás pasando. Ah, no, pues mira, tenemos aquí oportunidad todavía. Yo te doy un tips de que esta cantidad que está sobrando la inviertas o la muevas a este campo del 20% que está más bajito. Sabe que la aplicación es una forma más interactiva de trabajar con esta misma regla, pero pues ellos te hacen esa segregación y te muestran con gráfica. En cuanto a presupuesto, voy ahora, Joyce. En cuanto a presupuesto, Mint es una aplicación que ahora mismo está top. Yo la busqué tanto en App Store como en Play Store y está, es de las primeras en todo lo que es relacionado a finanzas y presupuesto. Y pues ahí básicamente te ayudan a trabajar lo que sería pues este presupuesto, que en lugar de un Excel o un documento Word o un PDF o manual, pues entonces te lo va llevando. Y entonces, lo importante de estas aplicaciones es que esto va a ser según cuán tecnológico o, ¿verdad? Cuál sea nuestro approach con las aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, ya te dicen, si quieres puedo enlazar tu cuenta de banco con la aplicación para yo entonces mostrarte el monitoreo de los gastos y los ingresos y ya te lo hago. En lugar de tú entrar al banco y ver el movimiento, ellos los enlazan. Recuerden que esto va a depender del riesgo que quiera tomar cada cual. Las aplicaciones pues se muestran seguras y demás, pero el fraude existe, inclusive en ATH Móvil todavía hay fraude, hay personas cayendo en ese fraude. Que tengan en cuenta dónde van a colocar su información, porque no es tanto yo colocar un número. A mí no me es relevante, por ejemplo, que sepan cuánto yo cobro y cuánto gasté. Versus pues enlazar ya mi cuenta de banco, pues tiene un acceso un poco más directo. Esto hasta ahora no he visto ninguna, ¿verdad?, noticia o ha salido alguna sobre fraude y demás, pero le quiero hacer el disclaimer que después no vaya a ser que suceda algo. No, pero es que Ashley me dijo que usara Mint y le diera link en todas las cuentas de banco. Yo les hago el disclaimer, ustedes funciona, ¿verdad?, si quieren incluirlo o simplemente lo mantienen manual. Voy a responder las preguntas que estoy viendo. Joyce me dice, esa aplicación que nos da lo que hicimos ahora digitalmente es la de Nerd Wallet. No, la que nos da eso es 50, 30, 20 and Jar Money Manager. Que de hecho puedes poner 50, 30, 20 también y te van a salir diversas aplicaciones. Yo, porque dentro de las que bajé para enseñarles a ustedes, yo me gusta Excel. Yo soy más de la hoja de cálculo, así que yo lo trabajo con Excel, pero quien le gusta tenerlo en el celular, pues entonces busqué algunas opciones y esa me pareció bastante bien. Si no, pueden explorar todo lo que sea gratis, usted lo baja, si no funciona, lo eliminan. Pero tengan en cuenta con ¿verdad? El setting o la configuración que vayan a hacer con la aplicación, que después entonces no le vaya a traer este inconveniente. ¿Puede volver a explicar Nerd Wallet? La estoy descargando, pero me gustaría consejo de cómo sacarle el mejor uso. Ok, Nerd Wallet es de finanzas personales. Ellos te van a hacer un registro básico al inicio y ya hay una parte que tú puedes marcar los temas que estás interesado. Estoy interesado en temas de jubilación, en ahorro a corto plazo, y entonces según eso ellos te van dando distintas pues blogs, ¿verdad? Documentación sobre ese tema en particular. No es solamente de presupuesto, no es que vas a hacer un presupuesto en Nerd Wallet, pero sí te mantienen informado e inclusive enlazan otras páginas. Por ejemplo, te dicen cuáles son las mejores 5 cuentas que están pagando intereses hoy día, entonces te mandan, qué sé yo, un link de Yahoo y para esas cuentas. Tengan en consideración que esto, como todo es en inglés, está basado también en Estados Unidos, así que no es como que me da la recomendación de la cuenta y yo pues vaya y haga en Chase Bank esa cuenta de ahorro en particular. Pero sí te da una noción de, por ejemplo, a cuánto está las tasas de interés en el mercado, porque si sabemos que uno de estos bancos está pagando, no sé, bien bajito el interés, no podemos esperar conseguir en Puerto Rico un interés mejor a ese bajo la misma categoría de cuentas, que no es otro tipo de inversión, ¿verdad? Estoy hablando de cuentas de ahorro en general. Y la aplicación es básicamente eso, consejos e información sobre finanzas personales. Una recomendación que yo tengo en cuanto a las cuentas bancarias es que tengan mínimo 2 cuentas bancarias. Y esto es para que en una es donde tú recibes tu nómina, el sobrante de la beca, ¿verdad? Todos los ingresos. De esa misma cuenta pagues tus gastos
y con esta segunda cuenta que abras, sea entonces la cuenta destinada para el ahorro. Ya no es que tienes que hacer una cuenta para cada ahorro, pero mínimo 2 cuentas. Y entonces así podemos saber que si ya el cheque me llegó, yo sé que de este cheque me tocan los primeros, no sé, $100. Y estos $100 yo los voy a mover para ahorros, porque eso yo no lo voy a mirar, porque ese ahorro es para que me voy de viaje, que me quiero independizar. Ese es el fondo, ¿verdad?, que yo tengo ahí de ahorro para esa meta en particular. Ya si ustedes quieren unir y segregar en vez de un 20, un 25, porque entonces están haciendo ajustes en la regla, pues que la otra cuenta corriente sea la que se mantenga tanto ingresando como sacando el dinero. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, si ustedes necesitan alguna evidencia de ingreso y, por ejemplo, pues no tienen planilla porque todavía salen de dependiente en otra planilla y quieren empezar a hacer su propio, ¿verdad?, crédito, le van a pedir que entonces ingresen lo que sería pues la cantidad que tienen en la cuenta. Disculpen un segundo. Esta máquina es tuya. No. Ok, entonces en cuanto a lo que sería trabajar ese tipo de crédito, pues le dicen, ok, tráeme un estado bancario de los últimos 3 meses, 4 meses, eso va a variar, ¿verdad?, cuál es el servicio que quieran escoger, y que donde se refleje el ingreso que estás recibiendo y los pagos que estás haciendo. Y entonces pues ya tienes esa cuenta ahí consolidada, no tienes que entonces empezar a pescar en dónde está, porque esto fue cash y lo retiré del ATM, ese tipo de cosas. Que mínimo mi recomendación es tener 2 cuentas bancarias para que una sea donde ingresa la nómina y pagas tus cuentas y otra para entonces comenzar a ahorrar la cantidad que defina. Ashley, un comentario, una aportación. Ujú. Es que muchas instituciones financieras ya tienen cuentas corrientes que también en esa misma corriente se enlaza lo que es una cuenta de ahorro. Entonces, uno puede transferir de la cuenta corriente a la cuenta de ahorro y de la cuenta de ahorro a la cuenta corriente. Y entonces ya tiene esas 2 cuentas que tú estás sugiriendo, que es una muy buena sugerencia. Ya tienes esas 2 cuentas en una sola, básicamente en una sola. Y eso le permite manejar eficientemente ese tipo de transacción. Esa era mi aportación. Sí, aportándolo del profesor Sosa, estas cuentas, ustedes oriéntense. La cuenta puede ser con el mismo banco, con otra institución. Lo importante es que se orienten. Estas cuentas, por ejemplo, cuando tienen pues este tipo de bolsillos, están atadas una de las otras. Hay cuentas que ya automáticamente le sacan la cantidad. Usted dice, no, porque es ahorro reserva, yo voy a destinar $50 cada día del mes. Y el mismo banco es quien le hace la función de retirar el dinero de una cuenta a la otra. A veces estas cuentas tienen algunas restricciones como, por ejemplo, si vas a retirar, tienes un retiro al mes sin cargo, si me retiras una segunda vez, pues entonces te penalizo. Eso son cosas también a considerar, depende del uso que le quieran dar a la cuenta. Hay algunas de estas cuentas que no tienen acceso a ATH, porque como la intención es ahorrar, la ATH es de la cuenta corriente, este otro bolsillo de cuenta de ahorro no me tiene, ¿verdad?, lo que es el plástico, así que si quiero retirar, tengo que pasar directamente por la sucursal, que va a variar el tipo de cuenta y las restricciones que quieran tener con el uso, porque si yo quiero este dinero para una meta en particular y yo me voy a fijar, ¿verdad?, eso como un objetivo y es para el año que viene, pues mejor si no tengo plástico y no tengo nada, porque mi intención no es sacar el dinero. Ahora, si esto yo lo quiero para algo quizás a más corto plazo, que quizá, no sé, voy a decir, es un viaje estudiantil, este viaje estudiantil hay que estar emitiendo pagos, hay que dar un depósito y después todos los meses hay que dar una cantidad, pues quizás no sea tan conveniente que me penalicen, por ejemplo, con ir a la sucursal, porque para mí es más cómodo si tengo el plástico y en la universidad pues paso la TH y ya me lo cobran. Sabe que verifiquen estas cuentas que están atadas, cuáles son las restricciones, pregunten sobre ellas, si están en la libertad, porque para eso está el oficial bancario que los vaya a atender, y entonces escojan una cuenta que vaya tal cual con lo que será, ¿verdad?, sus necesidades. Belinda pregunta, dame un segundo acá, Belinda, estoy leyendo.
¿Recomienda alguna institución bancaria en particular para colocar los ahorros? Tengo entendido en ocasiones para que esto genere algún interés a favor, tienen que ser un monto alto o colocarlo tipo bono. Ok, no recomiendo una institución en particular. Yo trabajo en cooperativas y siendo ¿verdad? Objetiva, las cooperativas ahora es donde mejor % de interés están teniendo sobre las cuentas. Y no es que tengan una millonada de interés, pero sobre cuentas de banco versus cooperativas, las cooperativas típicamente tienen a tener mejor cuenta de ahorro. No puedo mencionar ninguna en particular. Yo diría que hagan la búsqueda y mínimo comparen instituciones. No vayan a hacer la búsqueda, se sientan y al mall, uno casi está uno de frente del otro y a la otra ala del mall está el tercero. Y no, hagan la búsqueda. Busquen entre cooperativas y bancos cómo están los porcientos de intereses y el que mejor % de interés lo ofrezcan y vayan en conjunto a las limitaciones que ustedes quieren tener en esas cuentas de ahorro, pues entonces ingresan el dinero ahí. En cuanto a los límites, hay algunas cuentas, pero eso cuando ustedes se sienten con el oficial bancario, ellos le van a preguntar que cuál es el propósito de la cuenta, te preguntan que cuánto dinero más o menos vas a estar ingresando en esa cuenta de ahorro y cuando estén teniendo esta entrevista, ustedes pues sean honestos, lo hablamos al principio, hay que ser honestos y consistentes, pues sean honestos y digan la cantidad, el propósito, más o menos cuánto ustedes piensan que van a estar depositando ahí mensualmente y entonces ellos le van a poder orientar según la cartera de distintas cuentas que tengan, la que entonces más se ajusta. Hay cuentas que tienes que tener mínimo $500 para que generes intereses. Hay otra que del chavito que tienes depositado te genera intereses, porque es por escala. Te dice, mira, si tienes desde un chavito hasta $5,000, el porcentaje de interés es 0.00052. Y hay otras que te dicen, no, yo si tienes $500 te empiezo a pagar el 0.005. Que entonces esto varía por banco. Yo tengo cuentas de ahorro en distintos bancos y cooperativas y la realidad es que cuando fui a la orientación, yo busqué una que fuera basada, ¿verdad?, en lo que iba a estar ahorrando. No buscar una que, no sé, vi una que era de $1,500 que había que tener, ¿verdad?, para poder generar ingresos y yo no, porque esta cuenta de ahorro la estoy abriendo para un fin, ¿verdad?, que es a corto plazo. Mi interés no es tener ahí ahorrado mucha cantidad de dinero porque no me voy a tardar mucho en poder completar ¿verdad? Ese objetivo. Así que, como dice Belinda, sí, hay distintos, pero existen y bancos como Banco Popular, First Bank, Oriental Bank y las cooperativas tienen distintas cuentas de ahorro que te generan intereses desde más bajitos. Eso sí, para no generar nada de intereses, una cuenta corriente, una cuenta de cheques no genera intereses, pues pongan un interés punto a punto, como decía mi profesora Magali, punto bicicleta, es mejor que no tener ¿verdad? Intereses para nada. Pero verifiquen pues estos límites y lo que son las limitaciones de las cuentas de ahorro. Okay. ¿Dudas o preguntas? Hasta aquí. Pueden abrir el micrófono, hablarme, si hicieron el cálculo del presupuesto en confianza, me pueden decir, mira, llegué hasta aquí, esta parte no la entendí, y hacemos el recap, que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Ashley, discúlpame un minuto, en ese proceso entre decidimos las preguntas y las respuestas, yo quiero recordarle a los estudiantes que es importante que llenen la hoja de asistencia que está colocada en el chat, que la hoja de evaluación es importante también que la llenen y la hoja del certificado de participación para que reciban su certificado de participación por el tiempo que han estado aquí. Así que por favor completen esos tres documentos que son fáciles de llenar y está en el chat contenidos. Yo voy a pedirle entonces a Ciara que los está colocando nuevamente para que ustedes los puedan completar. Adelante, Ashley. Okay. Estoy aquí para preguntas y respuestas. Si quieren que vaya a alguna parte de la presentación en particular o quieren hablar sobre algo en específico, están haciendo el ejercicio y se estancaron en alguna parte, en confianza pueden abrir el micrófono o escribirme y entonces lo tocamos. Ashley, yo chequeé la hoja de Excel que tú
enviado. No sé si pudiera yo compartirla para que tú explicaras en resumen, pues básicamente la hoja, ¿te parece? Sí, me parece. Déjame tratar de yo compartirla entonces. Me dicen si la pueden ver. Ok, sí, la veo, profesor. Voy a explicar la hoja de Excel para quien la vaya a utilizar y entonces voy rapidito contigo, Angélica. Vamos a ver acá, déjame poner esto un poquito más grandecito. Ok, esta hoja, ya les dije, esta hoja no es mía, yo la descargué de Smartsheet, por eso les dejé ahí el loguito y todo. Esto es una de la cantidad de hojas de Excel que pueden conseguir si no quieren hacer la suya, ¿verdad? Personal. En cuanto a esto, pues conseguí una hoja que había de presupuesto de estudiante universitario. Aquí lo dividen en semestres. Ya sabemos que nosotros somos cuatrimestres, así que estas son cosas que pueden editar si es que van a utilizar esa parte. Y básicamente esta hoja, el PDF, ¿verdad? Que les compartí para que lo pudieran llenar manual, tiene el total de ingresos y gastos abajo. Pues esta hoja comienza dándote, ¿verdad?, el desglose de las sumas totales arriba. Eso es lo que se totaliza arriba y eso está leyendo ya de la información abajo. Así que lo que me tienen que completar es en la fila número 9 que comienzan los ingresos, pues ahí ustedes van a desglosar lo que es el salario. Aquí les menciona otros tipos de ingresos que ellos consideran. Pero lo que es la columna B, C, D y E, esto es un presupuesto como si lo hubieran a tomar anual por semestre, ¿verdad? Por lo que serían pues los semestres. Aquí lo cambian cuatrimestres. Así que cada 3 meses, lo que básicamente se está refiriendo es que del mes de enero a marzo, cuánto van a ingresar, de la columna C sería de abril a junio y así sucesivamente. Las columnas representan ese periodo de tiempo, de los 3 meses. Cuando completen todos los ingresos, que son las partecitas que están blancas, las que van a tocar ustedes, porque lo demás está con fórmula, esas partecitas blancas abajo en eso total, que es la línea número 20, les va entonces decir en términos de cuatrimestre y pues la última fila que es la F, anual, términos anual, cuánto son los ingresos. Y entonces los gastos, que comenzamos en la fila 22, los gastos como tal, te menciona varios gastos, volvemos, solamente van a tocar el recuadro que esté en blanco, que es lo que se puede modificar para que no dañen la fórmula, y desglosan ahí todos los gastos, lo está viendo también a nivel de cuatrimestre, así que términos de 3 meses, esos gastos ahí sumados, la que yo le compartí es mensual, y entonces los divide entre vivienda y renta, lo clasifica ahí esa cantidad de gastos, hay un conglomerado para transporte, que entonces ahí tienes el detalle de los transportes. Si seguimos bajando, vemos los gastos diarios, que entonces ahí ya incluye la comida, todos estos otros gastos, ¿verdad? Que son misceláneos, por decirlo de alguna forma. Profesor, puede bajar la presentación para que vean al final la hoja de cálculo, discúlpeme. Los gastos diarios los toma lo que es entretenimiento de la misma forma, llenándolo por columnas, y salud. Aquí en salud hay estudiantes que tienen pues la reforma, hay otros que aún como el plan médico te saca del plan médico a los 25, si eres dependiente, pues tienen este beneficio. Para quien tenga que, ¿verdad?, tener algún tipo de seguro o algo en particular, pues ahí lo desglosa. Esta última partida típicamente no es, ¿verdad? En cuanto pues el seguro es muy común en estudiantes, pero la coloqué porque sí tuve compañeros que tenían por alguna condición en particular que tener un seguro adicional a su plan médico para, ¿verdad?, que le pudiera costear ese tipo de tratamiento. Ya lo que son membresías del gimnasio, y en mi caso yo uso espejuelas, así que tengo que ir a visitas del oftalmólogo también anuales y todo esto, pues va englomerado como parte de la salud. Y ya una vez nosotros completemos lo que está en blanco de cada una de las categorías que, ¿verdad?, se dividió el Excel, te va a totalizar abajito el total de gastos. Y ya teniendo esta premisa, todos mis ingresos detallados y todos los gastos, como la tablita de arriba me resume, ¿verdad? Tiene resumen de todo, las cantidades que yo voy a utilizar para entonces hacer los cálculos que hemos estado viniendo haciendo durante la presentación. Si queremos empezar con la regla de 50, 20, 30 para ver más o menos cómo estamos, pues se puede empezar por ahí y luego usted ajusta y dice, mira, no, yo veo que el 20 quizás para mí es muy alto ahora mismo,
Vuelvo y les repito, lo importante es ahorrar. Si usted comienza a ahorrar ahora, aunque no pueda hacer el 20% específicamente, por darle un ejemplo, empiece con el 10%. Y ya poquito a poco, según usted se vaya organizando y ajustando las demás cosas, según lo que, ¿verdad? Ha ido aprendiendo, pues entonces ese por ciento eventualmente va a poder subir. Si ahora no es una realidad, no es como que, mira, este presupuesto no sirve, lo voy a dejar ahí tirado porque esto no es real, esto no hay forma de yo hacerlo. Empiece con algo. Si es un 5, pues un 5. Lo importante es que se organice, que lo pueda ver y ya viéndolo, pues entonces podemos hacer mejoras poco a poco. Que con esa tablita entonces que está las primeras líneas, del 4 al 7 básicamente, como es el resumen de todo lo de abajo, es las cifras que vamos a utilizar para entonces hacer el mismo ejercicio de porcentaje, ¿ok? Eso es en cuanto al Excel. Entonces, tenía una pregunta por aquí pendiente. Ahora mismo no. Angélica, ya te encontré. 50, 30, 20. Ok. La regla, esto suma un 100%, ok. Y dice que del 100% de tus ingresos, el 50, tú vas a multiplicar tu ingreso, lo que te llega a la cuenta de banco, ¿verdad? Todos los ingresos que estás teniendo. Cuando tú sumes todo eso, la cantidad que te dé la vas a multiplicar por 0.50. Y ese 0.50 es lo que va a representar en dinero lo que no te puedes pasar de deuda de gastos mensuales. ¿Ok? El 50% de tus ingresos. El 30% de tus ingresos va a ser destinado a cosas que tú quieres. Pueden hacer aquí los planes a mediano, corto plazo, pueden ser un 30%, y esto no tiene que ser que si yo quiero comprarme un carro, pues el 30% es el carro, porque quizás yo quiero comprarme un carro y también quiero irme de vacaciones, pero este 30% es lo que yo tengo para hacer esas cosas. Yo voy ¿verdad? A decidir si quiero primero comprarme el carro o primero irme de vacaciones, pero ese 30% va a englobar todos estos deseos, que las cosas que tú quieres hacer en ese 30%, que es tu ingreso multiplicado por el 30%. Ese es el límite. Y el 20% es lo que está destinado al ahorro igual. Yo aquí no estoy dividiendo ahorros entre ahorros para jubilación, un ahorro a mediano plazo. Es un 20% de ahorro. Usted le pone ese ahorro el nombre que usted, ¿verdad? Le funcione según las metas y objetivos que tiene personales. Pero básicamente el 50% de tu ingreso va destinado a lo que son gastos y deudas, el 30% va destinado a cosas que quieres y el 20% a ahorrar. ¿Ok? Todo eso totaliza un 100%. Esto es una guía, no es que tiene que ser así, esto no está escrito en piedra. Usted modifica estos porcientos según ¿verdad? Lo que vaya viendo haciendo el presupuesto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta antes de culminar? Que ya estamos por irnos. Pues, si no hay más nada importante, no hay de qué, Angélica. Si ahora está compartiendo el enlace para el certificado de participación y lo que es el registro, importante que lo completen antes de irse de lo que es el taller, para que entonces, ¿verdad?, queden registrados y con la evidencia de que asistieron. Gracias por tenerme aquí una vez más en la tarde de hoy, por la participación, por las preguntas. Y entonces voy a dejar al profesor Sosa para que dé detalles, ¿verdad?, de los siguientes talleres. Sí, tengo una preguntita. Ajá. Y disculpe, es que no sé exactamente dónde está eso de lo de la asistencia que usted dijo, para completarlo. El documento que estaban indicando ahora mismo. Sí, el documento está en el chat. Usted puede encontrar el documento en el chat, igual que el del certificado y el de la participación, asistencia, el registro y la solicitud del certificado. Los tres están colocados en el chat. Ya, ok. Y el ¿Ya? que usted necesita ahora mismo es el de la asistencia. Asistencia y estuvo participando en el taller, pues es importante que solicite también el certificado de participación, claro. Ok. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, a sus órdenes. Bueno, agradecemos a Ashley por
este excelente taller que nos ha traído, donde ha compartido con nosotros no solamente sus experiencias, sino también documentos que son importantes para nosotros poder trabajar con ellos. Agradecemos a todos ustedes su participación, a los estudiantes. Recuerden que ya tenemos para la próxima semana el próximo taller que va a hablar acerca del crédito, cómo usted puede ir aprendiendo a manejar su crédito. Muchas gracias por su participación. A los profesores que estuvieron con nosotros también muy agradecidos por compartir su tiempo en este taller y nos veremos entonces ya la semana próxima. Buenas tardes, pasarán bien y buen provecho. Ashley, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Buenas tardes.